Bien, ¿cómo están? Abrazos a la distancia. Yo soy el doctor Ordaz aquí en Yo René Salud Natural. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de algo sumamente importante. Y vamos a hablar del principio, ¿qué es la libertad? El principio de la libertad. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, uno de los símbolos de la libertad es un ave que se va hacia la expansión, hacia el cielo. Eso es un símbolo de la libertad, un ave volando, ¿verdad? Que no está enjaulada. Otro símbolo es cuando una lancha se va hacia el mar, ¿verdad? En busca de su destino. Podríamos interpretarlo como libertad. Sin embargo, uno tiene que estar bien consciente que la libertad en todos los aspectos, porque hay libertad de libertades. Libertad del alma, libertad del cuerpo, libertad económica, libertad emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Es un todo que debemos considerar. Y es por eso la esencia de entender lo que es el principio de la libertad. Es un principio. Y si eso lo logramos entender nosotros, pues no vamos a andar batallando mucho y va a englobar toda nuestra esencia y en todas las áreas de la vida vamos a buscar ese principio para no andar batallando, porque hay gente que puede que tenga libertad económica, pero no libertad emocional, o de pronto tenga libertad de salud, por ejemplo, que es joven la persona, pero de pronto no tiene libertad, ¿qué diría yo? Económica o libertad, hay diferentes, libertad emocional, libertad, etcétera, etcétera, de muchas formas. Pero bueno, entonces hay que entender nosotros lo que es la libertad, el principio de la libertad para poder avanzar. La libertad de salud, por ejemplo. La libertad de salud es muy importante. Recordemos que aquí tratamos con condición de salud, pero la salud tiene que ver con un todo, no es algo solamente como decir así es y se acabó. No, no, no. La libertad tiene que ver con entender este principio. Y vamos a entenderlo. Bueno, la libertad tiene que ver, la libertad es lo opuesto de la esclavitud. Es sencillamente lo opuesto. Esclavitud simboliza no movimiento, no voluntad propia. Quiere decir que estás haciendo algo que totalmente estás forzado a hacerlo. Y aquí es donde se despierta este principio. Quiere decir entonces que si yo hago algo que estoy de acuerdo, posiblemente empieza la libertad. Y aquí es donde está el secreto. El secreto está en el acuerdo. Cuando tú logras entender que en todos los aspectos de tu vida va a funcionar la libertad si estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo, no va a funcionar la libertad. Por ejemplo, tú te vas a sentir esclavizado, esclavizada, ¿verdad? Incluso con tu pareja. Si estás de acuerdo, no, pero si no estás de acuerdo, empieza la esclavitud, en este caso, con la pareja, por ejemplo. Eso es una forma de decirlo. Entonces, debes de entender, buscar siempre el acuerdo. El acuerdo en tu pareja, el acuerdo, por ejemplo, porque hay personas que se sienten, digamos, esclavos digamos, de la inseguridad, de algo, decir, de no aceptarse a sí mismo porque no están de acuerdo consigo mismo. Entonces, la importancia que tiene que haber en cuestión de entender este principio del acuerdo. Hay un dicho que dice, ¿verdad? Conoceréis la libertad, o perdón, la verdad, la realidad. Y esta verdad te va a libertar. Entonces, esto quiere decir acuerdo o desacuerdo. Si estás de acuerdo en algo, ahí empieza la libertad. Y vamos a empezar. Por ejemplo, si yo estoy de acuerdo, vamos a decirlo con mi esposa, si ella me pide algo y yo estoy de acuerdo, así yo cargue 50 kilos. Digo porque, pues, ¿para qué me exagero cargando más peso, verdad? Pero luego contento, si estoy de acuerdo, pero si no estoy de acuerdo, créelo que una piedra de un cuarto de libra se me va a hacer una carga pesada. Por eso uno tiene que crecer y entender y buscar el acuerdo en uno mismo para pelear tu propia libertad. Cuando decía que el ave se viaja hacia la expansión, hacia el cielo, decimos la expansión, ¿verdad? Ella tiene que estar de acuerdo con los principios del cosmos. En este caso, ella tiene que entender que necesita sus dos alitas para volar. El peso del ave tiene que ser ideal para poder, digamos, moverse en el aire, ¿verdad? Etcétera, tienen muchas cosas que le hacen moverse en ese medio. Pero ¿qué pasaría si esa ave no está de acuerdo con las dos alitas, no hay una armonía? Pues empieza a dar vueltas, ¿no?
igual en la lanchita. En la lanchita para poder avanzar en un lago, por ejemplo, tiene que avanzar con los dos remos. Es muy importante porque es una ley de avance, es un acuerdo. Pero si alguien empieza a dar a un solo lado el remo, pues va a dar esta lancha va a dar solamente vueltas en un solo círculo. Muy importante. Entonces, lo importante es estar de acuerdo en aquellas cosas o en aquello que si estás de acuerdo te va a dar la libertad, si no estás de acuerdo, tú mismo te esclavizas. En otras palabras, la esclavitud está en uno, en la mente de nosotros. Por ejemplo, en la salud. En la salud es imposible tener salud si no estamos de acuerdo con aquello, ¿verdad?, que nos da la libertad de la salud. Por ejemplo, ¿qué pasa si no entiendo yo que cierta comida me puede esclavizar? Hay gente que está de acuerdo en la esclavitud, en comer cosas que te van a esclavizar. Fíjese bien, la salud y la enfermedad o la condición de desequilibrio de la salud es una cadena muy poderosa que puede mantener a una persona aún sin movimiento. La puede mantener, es una cadena invisible que te puede tener en una cama. Es una esclavitud severa la enfermedad o la desequilibrio de salud. Es algo bastante grave. Y es obvio que el resultado no nos gusta, pero previamente estuvimos de acuerdo con aquellas cosas que nos iban a causar la esclavitud. Por eso, en este principio, debemos estar de acuerdo no con aquello que nos va a hacer el daño, no con aquello que nos va a esclavizar, sino tenemos que estar de acuerdo con aquello que nos va a dar esa libertad. En este caso, si me alimento con un alimento sano, con un alimento verde, vivo, ¿verdad? Con granos, verduras, aprendo a masticar, aprendo a tomar productos naturales de confianza. Es obvio que si estoy de acuerdo con ello, voy a empezar a estar libre en mi salud, voy a estar libre de desequilibrios, libres de alta azúcar, libres de alto colesterol, libre, qué sé yo, de la próstata, libre del colesterol, libre de los riñones, etcétera. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con los principios de la salud. Pero si yo estoy de acuerdo con aquellas cosas o por ignorancia empiezo a consumir cosas que me van a atar, las consecuencias ahí están. Entonces es muy importante entender que el principio de la libertad está en el acuerdo. ¿Pero el acuerdo a qué? Yo tengo que entender qué cosas me dan libertad y tengo que estar de acuerdo con ello. Incluso en la pareja, por ejemplo. Si están de acuerdo en una meta, recuperan su libertad. Si empiezan a estar de acuerdo, uno jala para acá, el otro jala para allá, ¿qué va a pasar? Que se empiezan a esclavizar y empiezan a perder su libertad. La libertad del ser humano son 360 grados. Cuando se juntan dos personas, obviamente se limitan, ¿verdad?, a 180 grados. Si se ponen de acuerdo, los dos en un solo objetivo, pues recuperan sus 360 grados. Así es todo. El acuerdo es importante. Entonces, en la salud tenemos que ser muy acuerdo. Debemos estar de acuerdo con aquello que nos da la salud. Ya están establecidos del principio, están en la naturaleza. Por ejemplo, uno de los principios más importantes de la salud es dormir a tiempo. Si yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero dormirme, aguas, porque viene la esclavitud del problema de salud. Pero si yo estoy de acuerdo y ya sé que el dormir me va a regenerar, porque es una energía fría, regenerativa, que es la noche, y que el día es una energía desgastante, y me duermo a tiempo, ¿qué cree que va a pasar? Pues que me voy a regenerar, porque estoy de acuerdo con aquello que me da la libertad de mi salud, en este caso sería el dormir. Estar de acuerdo con mi alimentación, que sé que hay una alimentación específica que me da la libertad, debo estar de acuerdo con esa alimentación que me da la libertad de la salud. Debo estar de acuerdo, ¿verdad?, en una práctica de vida que me da salud. Debo estar de acuerdo con eso. No voy a esperar libertad si estoy haciendo cosas en desacuerdo con aquellas cosas que me dan libertad. ¿Me explico? Entonces, la libertad es acuerdo. Estar de acuerdo con aquello que me da la libertad, en este caso en la salud. Y así podríamos ver en todas las fases que ya marca un poquito en la pareja, en otras cosas. Pero definitivamente yo diría así: acuerdo es libertad, desacuerdo es esclavitud. Y nunca, por lo tanto, deberíamos estar en desacuerdo con nada para no sentirnos esclavos en alguna área de nuestra vida. Bueno, yo soy el Dr. Ordaz, aquí en Llorenes, Salud Natural. Recuerden, uno de los principios de la salud
es no dejarse intoxicar nuestra sangre, no dejarse que el tracto indigestivo, el tracto intestinal o gastrointestinal se intoxique, se congestione, porque nos vamos a autointoxicar. Es algo elemental, es un principio que si nos dejamos y no estamos de acuerdo con este principio, nos vamos a estreñir, vamos a tener hemorroides, vamos a tener alta presión, vamos a tener un hígado graso o un hígado inflamado que es hepatitis, etcétera, etcétera, etcétera. Pues debemos estar de acuerdo con aquellas cosas que simplemente si estamos de acuerdo y las practicamos, recuperamos la libertad de la salud. Bueno, un abrazo a la distancia y hasta la próxima.